Muy buenas noches, bienvenido a una emisión que ya me estuvieron viendo hace un ratito en Vicentín News. En la previa, bueno, estamos acá desde los estudios de Vicentín Film Argentina, en donde, bueno, se produce este contenido a través de streaming. Y bueno, volvemos a estar otra vez ya un poquito más iluminado, todavía con algunos detalles que se van mejorando, pero hoy no quería faltar la oportunidad para, digamos, charlar un ratito con ustedes de algunos temas que han pasado en la localidad y porque estuvimos hace un rato hoy es el Día del Arte, dicho sea de paso, así que felicidades para aquellos que se dedican al arte y bueno, que compartimos por ahí también esta actividad. Eh, Me van a ver un poco accidentado porque tuve un problema hogareño y así que bueno, mil disculpas también por esa cuestión, pero gajes del oficio. Dicho sea de paso, les decía que no quería pasar esta oportunidad el día lunes porque nuestras transmisiones van a ser los días miércoles, así que, y también el lunes, pero el lunes va a ser un poco más corto. En realidad hoy vamos a pasar una charla que se vio en la Casa del Bicentenario. Aprovechando que es el Día del Arte, se dieron otras actividades apoyadas por la Municipalidad de Villa Ángela, en donde, con buen atino, por supuesto, las hicieron gratuitas y accesibles para todo el mundo, y también se mostraron ahí trabajos de las personas que realizan actividades como fotografía, música, y también, por supuesto, esta que decía, la charla que tiene que ver con la inteligencia artificial aplicada a las actividades artísticas o a las actividades que tienen que ver un poquito con las cuestiones de, bueno, por supuesto, la fotografía, como dije hoy, la búsqueda, por ejemplo, de contenidos, libros, bueno, u otras cuestiones, música, y que la inteligencia artificial está haciendo, bueno, usada para ello. Bueno, y otras aplicaciones más. Brenda Sena es la persona que está a cargo de ese conversatorio que se inició hoy en la Casa del Bicentenario esta noche, y también durante el día las actividades que tienen que ver con el Día del Arte, y mañana el Día de la Voz también, así que habrá actividades ahí en la Casa del Bicentenario, dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa, Secretaría, perdón, de Cultura. También hablamos con la secretaria, así que ahora vamos a tener la nota en exclusiva. Así que le agradecemos, porque estas actividades son re importantes para nuestra ciudad, para nuestra comunidad, porque son gratuitas para todo el mundo. Había muchos chicos ahí, estuve viendo en la charla había de inteligencia artificial, mucha gente del área de informática que estudian en las diferentes escuelas aquí o colegios aquí en Villa Ángela. Bueno, acá me dicen en el apuntador recordatorio, dice presionar la campanita. No se olvide presionar la campanita y de seguirnos en nuestro canal de Vicentín News, que no es Vicentín Más, que es otra cosa. Vicentín Más es la plataforma en donde están los contenidos de Vicentín Films. Acá solamente toda la transmisión en vivo de las novedades de nuestra ciudad y de otras cosas que por ahí pasamos, como cine argentino, pasamos también documentales, bueno, pasamos otras cositas más aquí por nuestro canal de streaming. Y poner me gusta, no se olvide de poner me gusta porque, bueno, yo en realidad ahora le quería hablar de otro tema, que hoy lo charlé con inclusive gente de producción de acá del programa. Hoy está un poquito solo, le mandamos un saludo a Federico, que nos está haciendo de control center ahí en la sala de control. Nos falló Fabricio, no sé qué pasó Fabricio, dice que no está viendo. Bueno, un saludo a Fabricio, pero no está viendo. Se está dedicando a la streamingología, sería, ¿no? Compartir la parte de streaming, digamos, nuestro enlace. Así que, bueno, no quería pasar, porque este fin de semana estuve en un evento, en una fiesta, en realidad, la fiesta del legendario, uno de los legendarios actores del estudio, de Carlito Pastor, que cumplió sus 70 años, al cual le mandamos un gran saludo. Lo cumplió el 10 de abril, bueno. Y hoy digamos, le hicieron el festejo el día 12. Hoy es un día del titanio. Ahora, más tarde voy a comentar también un poquito sobre ese tema. Pero antes de comentar ese tema, no quería pasar esta oportunidad porque estuve sentado. Usted te dirá, pero se pone a hablar ahora en estas horas de la noche. Pero fíjese cómo funciona un poco el mundo, uno preocupado por un montón de cosas, pero tal vez la raíz de la circunstancia sean un poquito más, digamos, pequeña, un poco más, casi te diré, hasta cotidiana. Bueno, obviamente, como en toda fiesta, uno se sienta, le tocan las mesas, qué sé yo. Bueno, a mí me tocó con una galante compañía.
Y entre las galantes compañía de una señora, bueno, que bueno, estábamos charlando, que yo la conozco, conocida, digamos, y que entre tema y tema, mientras picábamos unas empanadas de entrada ahí en el lugar de evento este que tiene, que está por la salida acá en la 25 de mayo, ese, ahí no sé, Vinagui, acceso Vinagui, digamos cerca ya de África, el hotel de Silvia Porro, ahí tiene el, que no me estoy acordando el nombre nomás ahora, pero así que mil disculpas, se me escapó el nombre. Pero bueno, qué sé yo, lo comenté en la charla en un momento, alguien dijo, bueno, no, por las películas, se tocó el tema de las películas y de la miniserie era, que va a salir ya prontamente ahí en On Demand, y bueno, se comentó algo de las películas mías, y entonces la señora esta comentó, así directamente, mientras yo trataba de comer una empanada, no, tus películas son todo mentira. Me dejó, ¿cómo? Medio que me hacía que no escuchaba por la música. ¿Cómo? Sí, 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 son un poco mentiras, y son un poco falseadas, ¿verdad? Bueno, entonces yo traté de explicar, digamos, que las películas tienen un poquito de ficción y que también, mientras tragaba la empanada, digamos, que estaban muy ricas, yo sé de paso, así que felicidades a los cocineros ahí del salón de fiesta de Silvia Porro, pues muy buena la comida, muy bien el asado también, ¿no? Y bueno, mientras, digamos, estaba ahí atorado con la empanada, y trataba de explicarle, digamos, que bueno, que ficción, que bueno, que no era un documental y que por ahí la realidad escapa un poquito digamos, a lo que por ahí uno tiene como verdad. Yo no sé si como verdad o como verosimilitud de lo que uno le han costado como historia. De todas maneras, eh, yo digo, el arte puede ser, esta es una opinión, ¿no? El arte puede ser algo un poco más libre, digamos, qué sé yo, más allá de que a uno no le guste, o que por ahí diga que no puede ser verdad, qué sé yo, la realidad de hacer una película por ahí se embarca en la libertad que uno tiene para expresar una idea y artísticamente sobre todo, y tal vez comunicarla de una determinada manera para que el público no se lleve que sea entretenido y no se lleve un mal gusto, ¿no? O algo que por ahí no sea atractivo también para el público. Bueno, como sea, digamos, la crítica fue muy intempestiva, como que si yo critico, mirá, limpiaste mal el piso. No, una cosa, digamos, que nunca me pasó. Por eso no quería dejar la oportunidad de reflexionar. El tema no es ni una crítica ni nada, porque bueno, tampoco no me enojó ni nada, sino que bueno, me sorprendió, porque ahí empecé a pensar, digo yo, pucha, ¿cómo estamos, no? ¿Cómo la situación, digamos, parece tan caótico, tan tal vez criticable, en donde, bueno, se puede llegar a juzgar, ni hablar el prejuzgamiento para alguno que no lo pudo haber visto, pero juzgar ciertas cuestiones que por ahí, digamos, están por fuera no digo del juzgamiento, pero sí pueden estar, digamos, respecto a la visión, hasta inclusive una crítica, pero, pero no sé si así el juzgar de decir, no, che, eso es todo mentira, no, porque realmente le hacen daño a la obra, ¿no? A la obra artística, eh, a la construcción narrativa, no solamente de mi obra, que en este caso estaban hablando de mi obra, que uno al artista la quiere como un hijo prácticamente, para que se den una idea, sino también a las obras de otras personas que se pueden hacer. Si yo digo mañana la foto de fulano, ¡ay, qué fea que está! Bueno, si no tiene una cuestión técnica, digo yo, porque por ahí puede ser una cuestión técnica específica, está fuera de foco, bueno, puede estar mal sacada, pero así todo uno tiene un poquito de cuidado, ¿no? Pero digo, de criticar de manera más objetiva, pero no largarse así con es todo mentira, ¿no? Porque hay personas que pueden llegar a pensar mal sobre ese comentario, ¿no? Si no vieron la obra, ¿no? Entonces, es como feo. Bueno, entonces al final de la fiesta, de última, no al final no, sino después cuando en un momento ya medio avanzada la madrugada, le digo, uy, bueno, me voy triste porque no te gustó y no, me dice, no es nada, nada, está bien, le digo, no, por supuesto yo lo tomé con, con la mejor de la voluntad, de la onda y de la, como se dice hoy en día, bueno, y también un poco con humor y entendía a lo que se refería,
que las obras, sobre todo las que vamos a ver en un ratito, el avance, son obras que están un poquito amplificadas, por decirlo de alguna manera, en los hechos históricos que cuentan o que relatan de hace bastante tiempo. Entonces por ahí es también a criterio de las personas que lo ven, si bien no se ha deformado la idea de lo que se quiere transmitir con, bueno, la obra fílmica, ¿no? Pero en los hechos históricos están un poquito ampliados, aunque también no hay quien te pueda contar, sobre todo de la clase alta, por ejemplo, que se cuenta ahí en una de las producciones, cómo vivían acá en la ciudad de Villa Ángela hace 75, 80 años atrás. Porque no existen más personas vivas de esa clase, o sea, de la clase alta, que te puedan comentar. Todo lo que tenemos son relatos, algunas fotos, pero no mucho más sobre esas cuestiones. Así que uno tiene que por ahí utilizar las herramientas que te da el arte para bueno, conectar esos puntos y darle también una visión cinematográfica en la puesta de escena, obviamente. O sea, no me voy a poner a explicar acá en una clase. Se entiende de que eso es natural que pase así, digamos, ¿no? En una obra. Pero bueno, yo no quería pasarlo porque a veces estamos muy comentaristas de todos, de todo, y por ahí me parece que, qué sé yo, no nos damos cuenta el daño que por ahí hacemos. Me incluyo también, ¿no? Obviamente. Así que, bueno, es una anécdota que para mí ya es una anécdota. No es la primera. Hoy le contaba a uno de mis asistentes que cuando... No, miento. A uno de los muchachos que hace fotografía artística ahí en Cultura, que le mando un saludo, que cuando estrené mi primer película, o cuando en realidad presenté la filmación de la producción de la película La Viruela, uno de los periodistas, una periodista en realidad, me acusó de que era un mentiroso, que lo que estaba haciendo todo. Así que bueno, veo que me persigue un poquito así que, bueno, por eso ahora que tengo la posibilidad lo quiero aclarar bien y que quede bien claro, que por supuesto yo acepto siempre las disidencias y las críticas, pero que sean críticas constructivas, que yo sé que con las críticas no se construye tanto como con ladrillo, ya lo dije una vez, pero bueno, si van a servir, por lo menos que sean un poco objetivas y que vengan con algo de contenido, que es mejor, ¿no? O sea, para poder sumar. Aunque yo noto a veces, esto es una opinión, que a veces cuando uno critica mucho contenido, medio que como que le toman, este medio pesado, que cree que... A veces parece que le gusta que a algunos que la crítica sea así una crítica para pelear, digamos. Bueno, a mí no es mi caso. Así que bueno, seguramente esta transmisión va a haber alguna crítica, así que bueno, será bienvenida. Obviamente la austeridad que manejo, todo minimalista acá. Bueno, ahí le voy a pedir a la gente del control central que nos ponga entonces el material de El barro del hornero, que es on demand, que la presentación, digamos, que es lo que la señora estuvo criticando un poquito en la mesa y que bueno, con toda razón del mundo, por supuesto lo de tener. Así que lo vemos en un ratito, o si me están dando la señal. Ahí dice que sí. Bueno, lo vemos entonces.
Bueno, estamos nuevamente en el aire. Tengo un retorno un ratito justamente estaba viendo imágenes acá en el monitor. eh, Impresionante, ¿no? De lo que es el Barro al Hornero, que se estrena próximamente en la plataforma Bizantín Más, que es la plataforma de YouTube que tiene la productora de cine, Bizantín Films. Así que bueno, les invitamos a que vean de paso y que le pongan me gusta y que la sigan, como dice acá el apuntador, en esa plataforma en donde va a haber más contenidos. Me comentaron que también va a haber un contenido sobre Luis Landricina pronto ahí, así que inclusive antes que el estreno del Barro al Hornero, que ahora van a ser varios capítulos, porque cuando se estrenó por televisión eran capítulos de casi 40 minutos, 8 capítulos de 40 minutos concretamente, y ahora van a ser de 30 minutos, así que van a ser algunos capítulos más, con una reedición, una remasterización impresionante, con una adecuación técnica, ya que, bueno, obviamente se hizo la digitalización. Este material en realidad ya fue filmado en digital, pero hay que hacerle algunas conversiones para que esté disponible en las calidades necesarias, en las cualidades que tiene que tener tecnológicamente para para la actualidad, ¿no? Para ser transmitido en las redes. Bueno, nosotros acabamos de pasar algún avance más. Bueno, y ese material que acabamos de ver es el material o parte de ese material es el que la señora me critica. Así que yo quería que ustedes lo vean para ver, a ver por ahí lo que se critica. No es que no es que la crítica sea incorrecta, ¿eh? Lo que quiero decir es que por ahí es un poco, digamos, eh, poco feliz para vender un material o para que las personas lo vayan a ver. Nada más. Bueno, si uno quiere que estas obras, estos contenidos, por ahí tengan otra, digamos, verosimilitud o imagen, bueno, lo tienen que comentar en manera privada. Acá hay varios canales en donde lo pueden hacer para que sean tomados en cuenta desde el punto de vista histórico, artístico, lo que fuese. No tanto artístico, pero por lo menos histórico o técnico o cuestiones así. Siempre hay acá un oído abierto para escuchar, ¿no? Sobre todo si se trata de eso, mejorar la calidad del contenido, porque el espectador se lo merece, ¿no? Bueno, así que ahí pasó y ya de paso lo presento al material, ¿no? Que es el que se va a poner pronto en consideración de las personas, ¿no? Bueno, el miércoles, si Dios mediante acá en el apuntador estoy viendo, tenemos una entrevista con Roberto Giacomel, vamos a tener aquí en vivo, si Dios quiere y todo va bien y la técnica no nos abandona. Veterano de Malvinas, Robertito, bueno, si nos está viendo, se está enterando por la entrevista también de paso. Ya estuvimos hablando un poquito con él por el tema pero no teníamos precisado el día, dado a que, bueno, obviamente las actividades desde el 2 de abril hasta acá son muy intensas para ellos, tienen diferentes escuelas donde dan charlas, ellos hacen un gran trabajo de malvinización aquí en la ciudad de Villa Ángela, pertenecen a lo que es el centro de excombatiente Fernández, Betún Fernández, que es el Roberto Betún Fernández, que es uno de los excombatientes que cayó en Malvinas, y bueno, lleva ese nombre el centro. De acá son 3 los excombatientes caídos en aquel lejano lugar, en aquella gesta, ¿no? Acá nosotros estuvimos pasando algunas cuestiones que tienen que ver con esto, como por ejemplo, estuvimos pasando el corto Héroes, que se trata sobre, por supuesto, los 3 excombatientes que cayeron, mejor dicho, los 3 caídos en Malvinas, también un poco de los excombatientes de la ciudad de Villa Ángela. La Esperanza, que trata sobre la recuperación de los restos que fueron en el año 2017 del caído en Malvinas Roberto Fernández, que lleva el nombre que estaba configurado como desaparecido todavía en las listas de los soldados que habían caído ahí en Malvinas, y bueno, finalmente se encontró sus restos en un determinado lugar, en una zona en donde estaba, ¿no? Donde él había caído en combate, presumiblemente, era él el lugar. Bueno, los restos habían sido trasladados y bueno, se encontraron en una fosa donde había otros restos más, entre ellos habían pilotos de helicópteros que también fueron en ese momento por el Centro de Antropología Nacional, que son extraordinarios, son uno de los mejores del mundo, quiero aclarar, junto a la Cruz Roja y por supuesto, también el área dedicada no se llama antropología, tiene otro nombre, en Inglaterra,
que bueno, que solamente coordinó las funciones, porque el Centro de Antropología, que fíjense cómo es la historia y la vida, ¿no? Están, tienen el nacimiento a raíz de de la dictadura militar, o sea, para investigar el tema de lo que tiene que ver la congenialidad, o sea, mejor dicho, la historia genética entre, y por supuesto la línea de paternidad o maternidad entre los desaparecidos y los nietos apropiados en la última dictadura militar, es que se inicia el Centro de Antropología, por supuesto, para identificar los restos que normalmente figuraban como desaparecidos en esa horrenda dictadura, que fue desde el 76 al 82, y que justamente, fíjese que por esa raíz de ese oscuro momento, dio este centro que es tan reconocido a nivel mundial y que últimamente estuvo medio bajo ataque ahí por la gestión Milei, sobre todo por el tema presupuestario, ¿no? Pero que en el 2017 volvió a dar la nota a nivel internacional con la recuperación de estos cuerpos, tanto la mayoría serán por supuesto argentinos, y que, bueno, le dio identidad a esos soldados que en las tumbas figuraban soldados argentinos solo conocidos por Dios, ¿no? Bueno, y ese documental que se filmó en Malvinas con cámaras del estudio aquí y con camarógrafos enviados desde acá de Argentina en ese momento, uno de ellos era el hermano de Roberto, ya fallecido, que, bueno, filmaron imágenes con Emilia, que es la mamá de Roberto, y se armó un pequeño documental, un corto documental, que se llamó La Esperanza, que también lo estuvimos pasando. Te hago otro recuento para explicarle más o menos un poquito el contexto, ¿no? Y también se pasó en estos días una entrevista que se va a volver a pasar, pero ya con otra edición, con otra preparación, porque va a ser más, con mejor producción, tomar algunos aristas más de esta historia, que es la del Cabo Baruxo, ¿no? Una historia impresionante, uno de los pocos héroes que tiene, vivos, que tiene una estatua en plena ciudad de Corrientes, ¿no? Y que tiene una historia impresionante, y que dos de las escenas de héroes que me tocó filmar, que yo, fíjense cómo es la historia, ¿no? Que yo la filmé por separado sin saber lo que él había vivido, y lo que él cuenta es exactamente, o prácticamente, no exactamente, pero prácticamente igual a lo que yo conté artísticamente y medio mentirosamente, diría mi amiga de la cena, medio mentirosamente, en las películas, tanto en Héroes como en donde moran los héroes. Entre otras cosas, el hecho de que mucha gente no sabía dónde quedaba Malvinas, ¿eh? Fíjese. La gente que estaba involucrada, gente un poco mayor que estaba involucrada inclusive en algunos estamentos, tanto de la sociedad como de los lugares castrenses, ¿no? Pero bueno, son cosas que también, digamos que uno tiene opinión y visión sobre eso, pero bueno, es bueno por ahí también contarlo. Cerrando un poquito este tema, así que bueno, entonces la semana que viene tenemos, perdón, el miércoles, que es un día antes, ya viene Semana Santa, recordemos que del 17 al 21 de Semana Santa tenemos 4 días en donde el Cine República lo va a esperar con los brazos abiertos. Acá tenemos el estreno en Minecraft, ahí que ya el jueves a las 8 de la noche estrena y va a seguir estando el fin de semana, menos el viernes, me dicen acá, porque el viernes va a estar cerrado el cine por ser Viernes Santo. El único día ese y el Día de los Muertos, creo que no trabaja el cine. Bueno, el viernes no van a estar trabajando, va a estar el jueves, sábado y domingo, así que pueden sacar sus entradas al 03735 479250 o visitar la página de Facebook, que es Cine República Villa Ángela, ahí lo pueden consultar. Así que bueno, en las redes. Vamos a ir a ver la nota entonces ahora en este momento que recabamos hace un instante, hace un rato, con la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura que bueno, nos explicó algunos detalles, sobre todo la actividad que están haciendo con el respecto al Día del Arte, de la Voz, a la señora Buller, así que la vamos a ver, si estamos ahora, sí, ahí la vemos entonces. Estamos con la Secretaria de Cultura de la ciudad de Villa Ángela, aquí en la Casa del Bicentenario. Por supuesto la vamos a entrevistar por las actividades que están haciendo esta semana, que son muchas y muy variadas, que tienen que ver con el Día del Arte, el Día de la Voz, aquí para nuestro canal de streaming. Buenas noches.
Muy buenas noches, Luigi. ¿Cómo estás vos, tu audiencia? La verdad es que sí, esta semana se comenzó con todo, en el marco del Día de la Voz y en el Día del Arte, con profesionales que se están acercando con nosotros a planificar como es hoy un conversatorio acerca de la literatura, el arte y la inteligencia artificial. Es algo que nos compete a todos hoy, nos atraviesa, sabemos que estamos perdiendo eso de buscar en los libros las respuestas de las preguntas que nos dan los profes y todas esas cuestiones, y que la verdad que es una problemática que se está viendo en los aulas, en las familias. Y bueno, es importante también tener esta mirada profesional. Sabemos que todo lo que vamos desarrollando es totalmente gratuito, esta mirada también que tiene el intendente con respecto a la formación, y también estamos compartiendo lo que es el espacio de fotografía, que tiene que ver netamente con el trabajo que hace el equipo técnico de cultura, donde están haciendo una exposición fotográfica de lo que son los eventos culturales y de todo lo que tiene que ver con la construcción de la cultura de Villa Ángela en estos 9 años que estamos trabajando junto a la gente, así que también tenemos la participación, como siempre, y no puede faltar, de los artistas locales, en esta ocasión de Facu Ruiz y de Polo Valdés, que también nos van a acompañar en todas las actividades, y bueno, aquí apoyando como siempre al equipo de trabajo y a los profesionales que se toman su tiempo para brindarnos sus saberes, su conocimiento, y eso también es digno de destacar, que no tienen mezquindad con lo que es dar a conocer de lo que se forman y de las experiencias también que tienen, como es en este caso Brenda. Realmente agradecerle por este tiempo. Bueno, y ya que estamos, te iba a preguntar también por el tema de las carreras que están dando en cultura, que son gratuitas y que están abiertas a todo público. ¿Cómo está yendo ese tema? Las carreras son de la UGP 172 de Olindo Felipe Vittel, que son totalmente gratuitas, como bien los decías. El otro día estábamos haciendo la inauguración del ciclo lectivo. Aquí se está desarrollando la carrera del profesorado de informática, como también así de construcción civiles, de electromecánica y de trabajo social. Así que la verdad también felicitar al director de estudio, Alberto Svensson, que está a cargo de todo lo que es la UGP 172, y como siempre con el apoyo del ingeniero Adalberto Pap para seguir desarrollando y abriendo más carreras todos los años. Nuevamente en el bueno, muchísimas gracias y disfrutar del evento. Muchísimas gracias a vos. Estamos en el aire. Estaba medio distraído. Entonces, sí, está teniendo sonido ahí. Estaba viendo la nota todavía acá que estoy recibiendo. Bueno, ahí hablaba Alejandra Buller, secretaria de Cultura de la Municipalidad de Villa Ángela, con gran apoyo a la gestión del intendente Pap, en donde se están haciendo todas estas actividades, ¿no? Así que, bueno, yo tengo un poquito de delay nomás, por eso por ahí medio me despisto. Bueno, ahora vamos a ver lo que seguía y lo que presentaba acá recién la Secretaria de Cultura, que tiene que ver con, obviamente, el conversatorio de inteligencia artificial y aplicada para el arte, y bueno, toda la cuestión que tiene que ver con la informática, así que lo vamos a ver enseguida. Y por supuesto, me estaban diciendo recién, bueno, lo que nos están viendo, nos explayamos un poquito, pero era necesario. No se olviden de darle me gusta y la campanita. Bueno, vamos a ver entonces ahora la entrevista con Brenda Sena, que ella es profesora en el Instituto de Nivel Terciario acá de la Ciudad de Villa Ángela, el IESBA, y también, por supuesto, bueno, obviamente que tiene que ver con en esta área, en la parte de tecnología, y ella es la que explicaba, y vamos a ver después de la nota, vamos a ver también parte de la charla, una media hora más o menos, para que el público la pueda también disfrutar en vivo y en directo, como se decía normalmente y se dice ahora, ¿no? Por este canal, por streaming, y la puedan ver aquellos que no pudieron, porque empezó como a las 8 de la noche más o menos el conversatorio, y bueno, hay personas que por ahí por el horario le quedaba un poco incómodo, así que bueno, por eso es que cumplimos una tarea un poco en ese sentido de transmitir también el contenido en general para el público, ¿no? Así que bueno, vemos entonces la entrevista con Brenda Sena, que nos cuenta sobre los detalles del conversatorio de inteligencia artificial, inteligencia artificial, me trae todo, aplicado para el arte. Estamos con Brenda Sena, que es la profesora
está dictando los talleres esto que tienen que ver con la inteligencia artificial y por supuesto un poco la cultura, un poco la literatura, un poco de todo, ¿no? Así que nos va a contar un ratito de qué se trata antes de entrar ya justamente al taller. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Agradezco a la municipalidad, sobre todo a la Secretaría de Cultura, de que haya tenido esta propuesta. Y bueno, lo importante es la invitación, que es un conversatorio para toda la comunidad, en el que vamos a trabajar algunas paradojas que se nos presentan, ¿no? Como actuales ciudadanos digitales que somos. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con el lector contemporáneo, con el lector moderno, con el lector que somos hoy y que vamos a hacer en el futuro? ¿Vamos a cambiar? ¿Vamos a seguir siendo los mismos lectores? ¿Vamos a seguir leyendo de la misma manera? Y por eso hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Como un aditivo que viene de alguna manera a modificar nuestras prácticas de lectura y de escritura. No va a ser el protagonista, pero va a estar presente y veo que hay un público muy específico de informática que va a aportar muchísimo al taller, que ya agradezco desde ahora la presencia de todos ellos. Así que bueno, de eso va a tratar un poco. ¿Cómo leemos actualmente y si vamos a modificar nuestros modos de leer en el futuro a partir del uso de la inteligencia artificial y también cómo todo esto se conecta de alguna manera con el arte también, porque leer también, ¿es un arte o no es un arte? Yo considero que sí, que es un arte y que es una práctica individual que permite la recreación de la lectura, de la escritura de otros en nosotros mismos. Desde ese punto de vista considero la lectura como un arte y bueno, están todos invitados a este debate que vamos a iniciar hoy. ¿Sigue también este debate en otros momentos o solamente es hoy? Para este evento que es la celebración del Día del Arte, se preparó este conversatorio específico. Eventualmente después, si hay algunas inquietudes, quizá volveremos con otra. Y también te iba a preguntar antes que me olvide, es el tema de cómo influye en la navegación de las redes sociales y toda esa cuestión en la búsqueda de materiales, el tema de la inteligencia artificial y por supuesto a los que son lectores. Claro, por eso el conversatorio se llama Paradojas entre la literatura, el arte y la inteligencia artificial. Las contradicciones que tiene el uso de justamente de una tecnología que supone progreso, avance, mejoras en un montón de áreas de nuestra práctica diaria, de nuestra vida diaria, pero que por el otro lado también a veces representa un peligro o un retroceso en cuanto al pensamiento individual, el pensamiento crítico, la forma de tomar decisiones. O sea, la pregunta es, ¿nosotros somos usuarios o la aplicación nos usa a nosotros? Esa es mi pregunta filosófica de hoy. Así que están todos invitados los filósofos, los científicos, los especialistas de otras áreas, porque este es un debate interdisciplinario, no se puede hacer desde un solo lugar. Muchísimas gracias. Bueno, estamos en vivo nuevamente, ya estamos medio sincronizando todo acá. Yo tengo como 10.000 monitores acá ahora, así que... pero bueno, así es la televisión aplicada o el streaming. Ahora, esto en realidad es televisión que está aplicada para el streaming. ¿No? Mirá, me corrigieron el color todo ahí del estudio central, así que le agradezco. Después ya vamos a ir corrigiendo algunas cuestiones que tienen que ver con la escenografía, con también un poco mi presencia. La iluminación, eso siempre se va corrigiendo y va cambiando de acuerdo a cómo se va a ir viendo la transmisión y también si hay algún entrevistado que me acompañe. Bueno, para mí es una gran felicidad compartir esto con ustedes porque es una gran aventura. Yo hace mucho tiempo que no hacía televisión y menos televisión en vivo y bueno, ahora el streaming nos da la posibilidad de transmitir contenidos televisivos de calidad o streamear, como dijo un alumno mío el otro día o asistente, que bueno, que está bien, también se lo puede llamar así. Dijo Suárez hace unos días, creo que estuvo en el programa de Mirta Legrand, dijo que la televisión todavía no está muerta y creo yo que el streaming es la próxima vida de la televisión. Por supuesto que la televisión va a tener que idearse para tener mejor contenido, más producción y bueno, ahí seguramente habrá que darle trabajo a las personas más capaces y también la gente joven para que haga también su granito de arena, haga su sacrificio también, no su granito de arena, sino su sacrificio para que la televisión sobreviva y bueno, también para tener contenidos
de primera calidad. Estamos hablando de televisión en vivo, ¿no? Porque uno si no tiene, y que bueno, puede quedar grabada, pero uno tiene, si no, la opción de on demand, que bueno, que ahí están por supuesto las grandes empresas de on demand que tienen producciones que se dedican durante el año a hacer este tipo de trabajo. Pero por ejemplo, no sé, digo, una novela o un programa como Casados con Hijos, que por supuesto que no lo van a hacer, o si lo hacen, bueno, lo harán de otra forma, pero cosas así, tiras, digamos, diarias, se pueden hacer perfectamente por este medio, y yo creo que andarían muy bien, muy bien. Uno de los casos, por ejemplo, que me está viniendo a la mente ahora es el señor Longobardi. Marcelo Longobardi fue echado de una radio, de un medio grande de comunicación, y bueno, ahora está haciendo streaming todos los días a la mañana, muy temprano, y bueno, después lo ven y tiene un montón de gente. Ya lo hace de manera lo hace de manera profesional. Primero arrancó así como con un teléfono, qué sé yo, y ahora lo hace de manera profesional y bueno, y tiene un muy buenos resultados. Así que, y sumó a lo que él hacía en la radio la parte visual, la parte de contenido, ¿no? Que prácticamente es televisión lo que hace. También lo hacen con perfiles, que ahí ya es algo más televisivo, más como esto, así con una producción un poco más completa, en donde aparte de completa le da la posibilidad de crecer, de ampliar, de hacer otras cosas. De eso se trata, ¿no? El aporte de contenido de formato que puede darle la televisión al streaming, ¿no? Para que quede claro. Eso no significa que las personas que hagan streaming o streamean, digamos, en un canal esté mal, no, no, lo hace, es otro tipo de contenido y está muy bien porque hablan también, les permite hablar de otros temas también, eso. Hoy estaba viendo uno sobre el amigo, que le hicieron una entrevista al amigo Abel Basti. Después vamos a hablar con Abel Basti, vamos a tener una comunicación con él y vamos a presentar porque hizo un libro en donde utilizó, por supuesto, permiso mío de por medio, un documental, una historia, un documental que yo había hecho hace muchos años sobre un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial para uno de los libros que él editó hace poco para toda Latinoamérica. Así que también un orgullo para mí, para los villaviquenses, el haber participado, estar dentro de ese libro. Lo vamos a entrevistar y, por supuesto, y que nos cuente el próximo libro que le voy a dejar como incógnita para los que nos están viendo. Y le estaban haciendo una entrevista, unos streaming de sí, youtuber, un streaming digo bien, de Uruguay, porque se mezcló las dos palabras, streamear con streaming. Y eran youtubers los que por supuesto, o parte, o algunos eran youtubers los que le estaban haciendo, algunos eran medio historiadores, se ve que y le estaban haciendo entrevista ahí en el... Lo único que derraparon al final porque se lo pusieron a imitar a los paraguayos y eso me dio que resultó un poco molesto, pero bueno, la moda se ve, se lo van a hacer, se van a enojar los paraguayos porque en realidad el libro de Abel Basti trata en parte sobre los fugitivos nazis en Paraguay. Bueno, nos estamos despidiendo. Ahora, como decía recién Brenda Sena, que estuvimos viendo la entrevista que hicimos hace un rato ahí en la Casa del Bicentenario. Le agradecemos a David Navarro, que nos recibió muy bien, y a todo el equipo de la Casa del Bicentenario, a todas las chicas que trabajan ahí, un cafecito espectacular que nos invitaron. Así que le agradecemos también a Brenda, que nos dio la entrevista, por supuesto a la Secretaria de Cultura, ¿cómo se llama? A Alejandra Buller, y a todo el equipo ahí que trabaja en esa secretaría. Le agradecemos muchísimo. Bueno, nos vamos a ir a ver ahora la charla propiamente dicha, inteligencia artificial aplicada para el arte y bueno, también para todas las actividades que tienen que ver en donde se puede aplicar esta nueva tecnología de vanguardia, en donde obviamente es muy amplia, ¿no? Así que bueno, muy discutible, que podemos estar acá días hablando del tema. Es más, me están viendo por un canal de YouTube en donde la inteligencia artificial tiene su granito de arena, por decirlo así, o su gran participación con los logaritmos para la búsqueda y el encuentro bueno, el contenido que estamos haciendo en este momento. Así que bueno, nosotros estamos usando acá, bueno, acá en el estudio de cine, en la parte, se está usando mucho el tema de inteligencia artificial aplicada para la realización de trabajo en 3D. Así que fíjese hasta dónde la inteligencia, y para la voz en off también, de ciertos contenidos se usa la inteligencia artificial. Así que mira, bueno, le quiero agregar antes que
en una charla con el ingeniero Pab me estuvo comentando de que una de las carreras y una de las cosas que quieren impulsar en Villa Ángela es el uso y la ¿cómo se llama? La enseñanza de la inteligencia artificial aplicada para un montón de cosas en el nuevo edificio que se está planificando y que se quiere construir y que espero que se apruebe rápidamente en el Consejo porque la población lo necesita para hacer ahí, entre otras carreras, lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Así que ojalá se pueda hacer porque es un avance a los próximos muchos años a futuro. Hay que pensar a lo lejos porque el presente ya es pasado. Así funciona hoy en día lo que tiene que ver con la tecnología. Bueno, nada más. Entonces vamos a ver la charla de Brenda Sena, la profesora Brenda Sena, ahí en Sena, digo bien, ahí en la Casa del Bicentenario sobre inteligencia artificial. Nos reencontramos nosotros el miércoles porque ya después cierra la transmisión del canal. Nos reencontramos, Dios mediante, el día miércoles a partir de las 21 horas, dijo el hombre de campo, más o menos. Y por supuesto vamos a ver si podemos hacer la entrevista entonces a Roberto Giacomén. No se olviden de presionar la campanita si nos están viendo ahora y de poner me gusta en el canal, como siempre. Y nos vemos aquí en este espacio hermoso de Vicentín News. Ahí se cortó algo. Saltó una parte de la luz. No, que nos corten la luz. No vaya a ser que corten la luz. Bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene. Lo dejo con la entrevista, con la conversatorio de Brenda Sena de Inteligencia Artificial. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Creo yo que somos muy afortunadas. Vine en compañía de dos compañeras que también son unas grandes especialistas en lectura y escritura, con las que siempre debatimos no solo sino otros muchos temas, ¿no?, relacionados con el acto de leer y escribir sobre todo. Veo caras conocidas, la alegría de verlos a todos. La idea de hoy era justamente iniciar un conversatorio. ¿Participaron alguna vez de un conversatorio? Levanten la mano si los compañeros se conocen. Por allá dijeron que sí. ¿Me pongo en pantalón? ¿Y se escucha mejor? Bueno, la idea era que ustedes pudieran justamente participar activamente de esta actividad. Un conversatorio es una reunión, un encuentro entre varias personas en las que nos reunimos para debatir o para intercambiar ideas, perspectivas, puntos de vista. Todo eso reúne la práctica de un conversatorio. Por aquí dijeron que han participado de alguno y justamente necesitamos intercambiar y estar activos a la hora de participar de reuniones como esta. O sea, no somos espectadores, solamente somos también actores, parte. Y la idea es intercambiar experiencias, conocimientos, con el propósito de estar mejor informados también a la hora de tomar decisiones en lo que tiene que ver con nuestras prácticas cotidianas de la lectura, la escritura y el uso de la inteligencia artificial, que son temas que por ahí van a surgir ahora a la medida que vamos conversando, ¿no? Y el conversatorio se llama, una propuesta de Dayana, Dayana colaboró en la elaboración de la idea, paradojas. ¿Saben lo que es una paradoja? Seguramente en informática van a estudiar paradojas, ¿o no? ¿Una situación imposible? ¿Cómo? ¿Una situación imposible? Una situación imposible, ¿en qué sentido? Que levante la mano y está hablando. Que deja una enseñanza. Ajá. Que deja un mensaje. Bueno, una paradoja puede dejar un mensaje, dice él. Una paradoja, vamos a ir viendo acá los aportes del Diccionario de la Real Academia Española, es una contradicción en realidad, y que nos pone en una situación en la que tenemos que resolver un problema y decidir, ¿no? Porque por lo general son situaciones que van contra la lógica, son situaciones que se contradicen. ¿Y dónde estaría la paradoja aquí? En el título que estamos viendo que nos reúne: Literatura, arte e inteligencia artificial. ¿Cuál sería la contradicción para ustedes? ¿Dónde estaría? Por ejemplo, si yo le nombro la inteligencia artificial,
¿Algo positivo que podamos decir de ella? Nada. Son profesores de informática, pueden elogiar. Van a ser futuros profesores. Ya son. Un facilitador. Es un facilitador, sabemos que es sinónimo de progreso, de avance, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de progreso en el sentido de que mejora la calidad de vida de las personas en muchos sentidos la inteligencia artificial hasta el momento y las tecnologías. Quería hacer una aclaración también entre tecnología e inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un tipo de tecnología, pero el ser humano, desde que inició su evolución en este planeta Tierra, usó y usa diferentes tecnologías, ¿no? Si nos retrotraemos hacia atrás, ¿sí? La primera piedra que usó el hombre para cortar en la comida ya fue una tecnología. Vieron que después se fue perfeccionando esa piedra hasta que se transformó en lo que usamos hoy para comer. ¿Qué es? El cuchillo, ¿no? El sentido de la función de cortar. Y así podemos hablar de muchas tecnologías. La Virome es una tecnología que me permite hacer uso de otra tecnología creada por el ser humano, que es la escritura. El ser humano hace 6.000 años que ha descubierto cómo registrar sus ideas en un soporte. Los primeros pueblos que sabemos que usaron la escritura son Mesopotamia, Egipto, hasta que se descubran nuevas civilizaciones o haya otros aportes, ¿no? Todas esas son tecnologías y la IA viene a ser una nueva tecnología, la inteligencia artificial, que se caracteriza por no ser física, sino que son programas que tienen un soporte físico pero que funcionan en el mundo virtual. Es todo un gran misterio el que ustedes están por descubrir ahora en el profesorado de informática, porque ¿a dónde van los millones y millones de bytes de información, ¿no? Cuando tenemos un pendrive, por ejemplo, yo traje el mío, ¿no? ¿A dónde está todo lo que, ¿no? los videos, las canciones, todo lo que guardamos ahí? ¿Cuál es el lugar físico real que está ocupando? Porque sabemos que ocupa un lugar virtual. Y bueno, hay tantas cosas para hablar de esa dimensión. ¿Se escucha bien? Sí. Bien, avanzamos entonces. Entonces la paradoja está por ahí en ese sentido, ¿no? De que el progreso, las tecnologías y la inteligencia artificial están ligadas al progreso. ¿Y por qué le encontramos también como sociedad aspectos negativos? Si es algo que nos ayuda a mejorar la calidad de vida, ¿dónde estaría la paradoja? Y eso es lo que podemos descubrir hoy entre todos. ¿Dónde está la paradoja de la inteligencia artificial, el arte y la literatura como una de las manifestaciones del arte? Les comento que yo voy a hablar desde ese lugar, vamos a conversar entre todos porque mi formación es de profesora en lengua y literatura, no soy especialista en arte, yo disfruto el arte como cualquiera de ustedes, ¿no? Las manifestaciones del arte, pero voy a tomar la literatura que es por ahí la que más experimento a diario, pero también disfruto de la música. ¿Qué otras artes conocen? Más alto, más fuerte. La danza, escultura, pintura. ¿Qué otra? La escritura es un arte. Las artes plásticas en general, que reúne varias artes, muy bien. La cinética. ¿Qué sería Norma la cinética? Bueno, lo que tiene que ver con el movimiento. Bien. Serían estructuras en movimiento. Sí. Bien. Cine y todo lo de imagen. Todo lo que está dentro de la imagen. Bien. Yo pensaba también en las esculturas que tienen esa característica. La cinética en el sentido de todo el cine, los videoclips, ¿no? Todas las animaciones, todo entraría dentro de la cinética, como plantea Norma. Bien. ¿Algún otro arte? Cuando entraron, ¿cuál arte había que está manifiesto ahí? ¿Claro? Bueno, las esculturas del ingreso, de la fachada. ¿Y en la sala donde íbamos a reunirnos? ¿Qué había en las paredes?
fotografía. La fotografía también es un arte. Teatro. Bueno, el teatro, como otro arte, acá nos reunimos varias veces para ver teatro, artistas locales, actores, cantantes, especialistas en danza, bailarines, de todos los géneros musicales, ¿no? Bueno, entonces, tomado de la Real Academia también me guié. Capacidad, habilidad para hacer algo, ¿no? El arte es sinónimo de talento, genio, facultad, aptitud, ¿no? Una disposición. La inspiración también está tomado como sinónimo de arte. Y es una actividad consistente en crear obras mediante recursos de diferente tipo, plásticos, visuales, sonoros, literarios, todo esto que ustedes estuvieron planteando, ¿no? Un poco repasamos, pero para poder empezar a conversar, ya estamos en situación de iniciar el diálogo. Bien. Y por último, literatura, tomado de la Real Academia Española también, como el arte de expresar, o el arte de la expresión verbal, el uso de la palabra para expresar ideas. La literatura también es un arte. Y como le decía hoy a nuestro periodista, decía que leer también es un acto, puede entenderse como arte. Por ahí después vamos a desarrollar esa idea un poco más, para que surja entre ustedes, ¿no? Y por último, la IA, entendida como un campo de la informática. Ustedes pueden aportar acá, como un campo de la informática que se enfoca en crear máquinas que puedan realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Ustedes saben que el creador de la inteligencia artificial intentó varias veces hacer popular su invención, pero no lo logró hasta el 2010 aproximadamente, que fue escuchado y con sus alumnos fue creando o instalando sus ideas, ¿no? Él habla de redes neuronales. ¿Qué hizo él para inventar la IA? Imitó el funcionamiento de las neuronas del cerebro. Vio cómo funcionan las neuronas y trató de hacer lo mismo en el modo digital. Entonces las redes neuronales son neuronas digitales que ensayan o entrenan y aprenden como nosotros los seres humanos. Entrenan hasta que se vuelven especialistas. Por eso hay inteligencias artificiales que se entrenaron en detectar cáncer, por ejemplo. Y hay inteligencias artificiales que se entrenaron en otro tipo de enfermedades. Y ¿de qué se alimenta la inteligencia artificial? De información, muy bien, de datos. Todo el tiempo consume datos. Mientras más datos le demos, más capacidad estamos otorgándole a esa inteligencia artificial, sea del área que sea, porque sabemos que hay miles y cientos. Pero acá podemos empezar ya, ¿eh? ¿Alguno quiere aportar algo más sobre la inteligencia artificial? Bien. Bueno. Bueno, para empezar el debate, quería proponerles primero una pequeña experiencia artística. Para ello, vamos a prepararnos con material para escribir. ¿Tienen ahí a mano para tomar nota de lo que van viendo? Por ahí con un compañero, alguien toma nota, el compañero dicta lo que va viendo. Lo ideal sería que sea una experiencia individual. Y esta experiencia que van a vivir tiene un propósito, ¿sí? Que es ver algunas diferencias que existen entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, que estábamos viendo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué surge y qué conexiones ustedes pueden hacer de sus saberes y experiencias, porque como vimos anteriormente, un conversatorio que es compartir saberes y experiencias sobre un determinado tema, ¿no? Y ustedes después irán evaluando. Bueno, voy a salir un ratito. ¿El camión está arriba? Sí, ¿no? Está. Bueno, a ver si puedo lograrlo. Bueno, ¿cuál va a ser la consigna? Yo voy a
empezar a proyectar imágenes. Uy, ahí está. Voy a empezar a proyectar imágenes y ustedes se van a encontrar allí con una historia. La idea, ¿cuál es la consigna? Contar la historia de esas imágenes. Brevemente, para hacerlo, porque no tenemos mucho tiempo, van a ir bien mirando las imágenes y traten de anotar palabras que puedan evocarles esas imágenes. Por eso estén muy atentos a lo que están viendo, ¿sí? Vamos a contar la historia de esas imágenes y le van a poner un título a ese mensaje, porque acá hay un mensaje, ya son todas ayudas, ¿no? Ustedes le van a crear el texto a la imagen. Después les cuento qué dice Saramago, háganme acordar sobre esto que vamos a hacer ahora. No me quiero olvidar de esta idea de Saramago en relación con esta experiencia. Bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces vamos a sumergirnos en el relato que van a ver aquí. A ver si nos deja ahí. Ya empezó, ¿eh? Así que estén atentos. ¿Qué ven allí? Ah, ¿no se ve? ¿Por qué? Yo esto lo estoy viendo hermosamente. Es porque... Sí. Perdón, espérate, ¿no? Gracias. Ahora sí. Yo me estaba haciendo la película y ustedes no. Ajá, perfecto. Creo que lo salí, se lo puedo buscar. Ahora sí, ¿eh? No, es sin audio y después le activo la otra. Si la actividad es con audio, sí. Ahí vamos. Esto es una animación de un artista que después les voy a mencionar quién es. Fíjense las texturas, los colores. Las superposiciones de imágenes. ¿Qué estará representando? ¿Son imágenes reales?
¿Están tomando nota? Los elementos que aparecieron muchísimos elementos. No tengo el pizarrón para... Me queda acá. ¿Se animan a expresar cada uno qué fue registrando? Alguien que lea la lista de cosas que registró, como buenos observadores. Sí. Para ahí te ponen el micrófono para que te escuchen todos. Lo que yo observé fue un niño, Sí. o sea, una persona que aprende Sí. y que observa la naturaleza y el movimiento, o sea, el universo, el agua, el viento, la tierra, porque hay muchas imágenes que van representando, o sea, yo lo observo, Sí. el viento, la naturaleza y cómo va cambiando, cómo se va modificando eso. ¿Alguien más vio lo que ella vio? La tierra, por ejemplo, y el agua. A ver en qué escena se puede... o ¿cómo te das cuenta que había tierra? Tierra es como una imagen toda agrietada y de color opaco. Bien. La naturaleza la observé a través de las hojas, el viento como cuando se caían las hojas, el agua cuando aparecen, por ejemplo, hay unos pescaditos que en realidad son como unas hojitas que van entrando como en el agua. Claro, primero pareció parecer agua, pero después hay un Claro, momento que... después el movimiento del, como hace el agua, digamos, así como ondas, Sí. eso observé. Claro, y el reflejo, ¿no? Se ven como reflejos Sí. de los elementos que van cayendo en el Sí. agua. Ese reflejo nos da la pauta por experiencia de otras veces que viste cómo cae una hoja en el agua, vas recuperando imágenes que de alguna manera están ya dentro tuyo. Es tu experiencia, tu conocimiento del mundo la que te permitió reconocer. ¿Hay quién más que quiera mencionar que vio? Acá no hay una respuesta correcta. Hoy que se cumple buenas noches a todos los muchachos y chicas. Se cumple, hoy está viendo un trabajo que hizo la Deutsche Welle, que hicieron una... era el micrófono, perdón, tengo dos micrófonos. Que sobre imágenes del Titanic, de fotografías que la animaron y la colorearon y la estrenaron hoy en un documental muy lindo que hizo esa... no era la televisión alemana, era una televisión francesa. Y ahí usaron inteligencia artificial de última generación para animar la foto y usaban una secuencia de memoria que le enseñaban a la inteligencia artificial cómo hacer, colorear y cómo de una foto hacer una secuencia animada. Así que si te acordás justo cuando estaba hablando de eso. Bien. Bueno, ahí tenemos el aporte del profesor Vicentín. ¿Alguien más que quiera comentar cómo listó, qué registró? Transformación. Sí. Para mí es como un chico que se enamoró. Alcanzaron a ver el título. Claro, Entonces, es como que ahora todas esas imágenes que él ya había registrado, capaz antes, ahora tienen como un nuevo sentido, una transformación, como tiene colores vívidos y se ven las texturas y qué sé yo, es como que está haciendo una transformación de eso que está, un sentimiento que está viviendo. que está viviendo. Bueno, eso en cuanto a, porque ella se agarró ahora del título. Pero ¿qué imaginaron antes de ver el título? A ver, ¿el micrófono? Ahora pasando el micrófono, sí. Para que se escuchen, porque acá estamos trabajando en la interpretación de cada uno. Yo noté sombras, perspectivas, naturaleza, creación, universo, recursos naturales, movimientos, miradas diversas, trayectorias diferentes, o sea, yo me fui para el lado de la educación, Sí. creación, después también las diferentes personas con el retrato, sería el retrato, y ahí también lo que dijo Abril del aprendizaje y la transformación. Bien. Las imágenes te evocaron todos esos conceptos y esas imágenes. Bueno,
Fíjense acá, las chicas están dando cuenta de lectores. Este es un lector activo, el que fue observando y registrando, aunque no le encuentre en una primera etapa un sentido. A veces les va a pasar, cuando ahora que ustedes son ingresantes, les va a pasar lo siguiente, que ustedes van a estar a veces queriendo tomar nota y como no entienden bien de qué hablan los profesores, las temáticas son muy nuevas, entonces uno no sabe qué tomar nota. Entonces la toma de nota es tomo nota de todo lo que dije. Y después en la relectura voy conectando con lo que sé y voy haciendo preguntas de lo que no sé. Por eso les felicito, aunque estuvieron haciendo lo más corte, porque de eso se trata. Un lector, no solamente según la perspectiva de un semiólogo, nosotros leemos que es semiólogo de la cultura Lotman, texto es todo aquello que yo puedo leer y encontrarle un sentido, tarde o temprano. O sea, a veces no es en el momento que encuentro el sentido, pero después en la relectura se produce la eureka, lo descubrí, lo entendí, pero ese proceso lleva tiempo. Entonces, no desestimen nunca el recurso que el profesor les trae para trabajar. Anoten, registren todo y después verán cómo lo conectan. Eso sí, te va a dar también como una ayuda para los interesantes en la carrera de informática. Es un tip de alfabetización académica, lo llamamos nosotros. Bueno, entonces es muy interesante lo que está surgiendo, porque antes de leer el título ya habían reparado en los elementos que componen esta historia. Entonces ahora lo que vamos a hacer es escuchar el relato que desencadenó en la artista esta recreación. Y ahora les voy a presentar quién es la artista. Norma, ¿algo que quieras comentar o agregar? No, lo que yo... Acá es... bueno, yo también. Bueno, que también en el video evocaba el sentimiento de amor, lo vi reflejado, por ejemplo, en las mariposas que estaban en forma de corazón. Ajá, muy bien. La mariposa culturalmente está ligada con el amor y el enamoramiento. ¿Por qué? Es un símbolo. ¿Por qué? ¿Qué solemos decir? Cuando se está enamorado, ¿qué suelen decir las personas enamoradas? Tengo mariposas en el estómago. Bien. Uno se siente en el corazón. Bien. Bueno, acá hay colores. Acá estaba el tema del agua que había señalado una de las chicas al principio. Bueno. Hay un ciervito que cruza. Por supuesto que yo conozco el cuento, ¿no? Está sugerido por ella. Ella lo experimentó primero. Me encantó cuando me lo compartió. Desde una mirada ingenua, digamos, ante el texto, porque esto es un texto de tipo, es un texto visual que tiene sus particularidades, sus características, ¿no? No hay demasiada relación entre lo que ustedes ahora van a escuchar, digamos, en general. Han hecho ustedes una lectura del texto visual. Sí. Y que ahora van a ver en el relato literario aquello que pueden ir completando, por ejemplo, esto del ciervito, ¿ves? Esto del ciervito que aparece acá, ¿no? ¿Cuál es el sentido con que el artista fue incorporando para recrear y compaginar estos dos textos, el texto literario con el texto visual? Muy bien, gracias Norma. Lo que está aclarando es muy importante. Del texto visual, porque fue creado específicamente para este texto que van a escuchar ahora. Fue a pedido del autor del texto. ¿Alguien sabe, medianamente reconoce las técnicas que usó la artista que fue ensamblando estas imágenes? Medianamente. Animación. Animación, muy bien, animación, es la que primero percibimos. El uso de colores, acuarelas, collage también, porque las imágenes tienen la técnica collage, aunque sea digital. Hay arte digital acá. ¿Cómo? Ilusiones ópticas, ¿así se llama técnicamente? Que levante la mano.
secuenciación de imágenes. Fíjense todos los recursos que hacen de este texto un texto complejo. No es un texto simple, es un texto complejo. Y a su vez, obviamente, está inspirado en otro texto artístico, en otra obra de arte. Es una obra de arte inspirada en otra obra y lo convierte en un texto complejo. Ahí vamos a escucharlo ahora atentamente. Traten de registrar las ideas para recuperar el relato. Palabras claves que me permiten después recordar lo que van a escuchar ahora, porque está planteado desde la oralidad. Ahora sí, vamos a escuchar. Haz un pequeño ruido. Ahí vamos. Nunca se había enamorado antes. O eso creía. O eso es, ¿no? Ahí, a ver. Él nunca se había enamorado antes. O eso creía. O eso le habían hecho creer. Y entonces cuando se enamoró, pensó, sintió, percibió que era por primera vez la vez suya. Pero se contuvo en decir que aquello era para siempre. No por nada, y aunque no lo sintiera así, sino porque intuía que sería insoportable vivir todo el tiempo como a cierta altura del suelo, casi todo desatento, escribiendo pésimos poemas que nadie leería, deslizándose por el mundo como una suerte de animal, por momentos estilizado y por momentos retorcido, que a veces daba gusto verle y otras una profunda pena. Por eso cuando ella se le acercó y estaba a unos pocos pasos, sintió ese aroma de paisaje desconocido, una mezcla de voces rojas, de ardor a fogata naciente y de flores recién nacidas. Ella caminaba siguiendo la forma de la brisa y los árboles parecían obedecerle. Tenían los ojos tan abiertos, como si al mirar escuchara, como si todo alrededor se viera obligado a la desaprensión de sus propias falsedades. Ella estaba a menos de 2 metros. Al fin, podía decirle todo lo que imaginaba. Que medio cuerpo suyo era sonrisa y el otro medio cuerpo un vendaval. Que su modo de andar le había dividido la vida por la mitad. Él temblaba como si estuviera a punto de descifrar un símbolo milenario, como si la tierra se abriese por encima, bien a lo alto, inacible, o como si el mundo fuese una lluvia torrencial a punto de detenerse y secarse para siempre. Allí estaba ella, pasando casi a su lado. Él se quedó perplejo y no se atrevió a decir nada. ¿Cómo decirlo? ¿En qué lengua? ¿Con cuál respiración? Solo deseó que siguiera pasando cerca suyo cada día y que alguna vez atinase a decirle algo y que ese instante no fuese demasiado tarde. Él la esperaría cada tarde, a eso de las 7, bien peinado y de ropas blancas, recién almidonadas. No tenía más remedio. Nunca antes sintió de ese modo el amor y hace muy pocos días había cumplido sus primeros 9 años. Hace 20 años comenzaba un sueño en pleno monte chaqueño, en donde el cine es el protagonista principal de esta historia. En el año 2005, un impulsor del cine en la localidad de Villa Ángela instaló la primera productora de la región con estudio de filmación propios, los cuales fueron instalados sobre la avenida Alberdi a la altura 150. Uno de los desarrollos más prolongados y que sobreviven en la actualidad
es el de los efectos visuales, los cuales comenzaron a hacerse en el estudio desde su fundación. Con el advenimiento de las incipientes nuevas tecnologías, se incorporaron nuevos equipos y cámaras, pasando desde la estándar definición a la alta definición, y desde el formato académico al 350 grados en 4K. Los documentales también son otro tipo de contenidos que Vicentín Films produce, el último sobre la pandemia, y en realidad virtual, pero también se produjo material visual histórico sobre la chaqueña, sobre la usina local y sobre el reconocido cuentista villangelense Luis Landricina. El Festival de Cine di Campli, también instaurado por un grupo amigo de la productora de cine y la Sala República, en 2022 como una herramienta para que las personas vuelvan al cine, después del trágico suceso que fue la pandemia del año 2021. El mismo sigue a paso firme el cometido de sumar público y mostrar las grandes obras del cine de todos los tiempos. Sin lugar a dudas, el sueño de hacer y tener cine en Villa Ángela sigue firme por la voluntad y amor de las personas que lo componen. En cada toma o en cada escena de cada filme se puede palpar el indiscutible sacrificio por el séptimo arte de actores y técnicos de los estudios Vicentín Films, la fábrica de sueños, que logró hacernos protagonistas de nuestras propias historias y de nuestro propio destino. Vicentín Films Argentina hacia su 20 aniversario.